tenemos un nuevo tema, que es el de la inmigración, porque si queremos transmitir a los jóvenes el conocimiento de la historia reciente de Baracaldo, esta historia no se puede entender totalmente si no se analizan y se conocen los movimientos migratorios que en nuestro pueblo se han producido, tanto de baracaldeses que han tenido que marchar de Baracaldo a vivir a otras zonas, a otros países, como personas que han venido aquí a trabajar y a integrarse en nuestro pueblo. En este tema de la inmigración vamos a desarrollar de alguna manera dos partes. En una primera parte hablaremos de conceptos teóricos de la inmigración y veremos la inmigración que se está produciendo actualmente en el umbral del siglo XXI. Es un poco lo que los jóvenes están conociendo actualmente, están viendo cómo personas de otros países, de África, de América Latina, etcétera, vienen a vivir a nuestro pueblo. Y después, en la segunda parte, lo que haremos será ver cómo esos movimientos migratorios no es una cosa nueva, sino que es una cosa que ya se ha producido en otras épocas, finales del siglo XIX y todo el siglo XX, en Baracaldo, tanto de personas, como decía al principio, que han tenido que marchar de aquí, como otras que venían a residir a Baracaldo. Vamos entonces ya con la primera parte y vamos a establecer una hipótesis de trabajo en la que estableceremos que la inmigración es un derecho de todas las personas y en muchas de ellas una necesidad para alcanzar su desarrollo humano. Y segunda hipótesis, las causas de la inmigración siempre son las mismas. Partimos de esa idea y ese es el mensaje que a mí me gustaría dar hoy a los jóvenes al hablar de estos temas. Por aclarar algunos conceptos, digamos primero qué son desplazados, qué son emigrantes. Desplazados son aquellas personas que se mueven, cambian de residencia, pero no trasvasan fronteras nacionales, mientras que los emigrantes son los que en ese movimiento de cambio de residencia sí traspasan fronteras nacionales. Después se da el concepto de refugiados, que son aquellos que saliendo de su país van a otro y se acogen a las leyes de protección que pueda haber de carácter internacional en el país de acogida. Y finalmente hay que distinguir los desterrados y exiliados, que son aquellas personas que cambian de residencia, bien sea por resolución judicial que les obligan a alejarse del lugar de residencia y son exiliados a otras zonas, a otros países. Nosotros vamos a hablar en esta charla más bien de los emigrantes y desplazados y inmigrantes, personas que por una serie de razones o de causas que luego veremos han tenido necesidad de dejar su residencia actual e ir a otra residencia, bien sea dentro del país donde viven o incluso a otros países, trasvasando, como decía, fronteras nacionales. ¿Por qué decimos que la inmigración es un derecho? Tenemos que remitirnos a una declaración de Naciones Unidas en la que dice: la Asamblea Nacional de Naciones Unidas acuerda y confirma que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones. Proclama en función de eso la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Y entonces tenemos que si el desarrollo humano es un derecho de todas las personas tenemos derecho a una vida digna, larga y saludable, nos encontramos con que si la emigración es desgraciadamente para muchas personas una necesidad para ejercer el derecho al desarrollo, en ese caso la emigración se convierte en derecho. Porque sin emigración, si no cambian de residencia, si no emigran, no pueden ejercer el derecho al desarrollo. Y es un derecho reconocido por Naciones Unidas. Por lo tanto, hay que aceptar que la inmigración no es una cuestión de buena voluntad, sino que es una cuestión de derecho. No podemos entrar en el vicio, yo llamaría vicio por no llamarlo de otra manera, de que somos nosotros los que podemos decir si las personas pueden venir, no pueden ir, pueden cambiar de residencia. Hay que pensar que es un derecho que están ejerciendo. Otra cosa es cuáles son las causas por las cuales se producen los movimientos migratorios. Normalmente siempre son por las mismas causas. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de ellas. Puede ser el hambre, puede ser la supervivencia, puede ser la pobreza y puede ser el subdesarrollo. Estas tienen muchas gamas, pero por reducirlos a unos conceptos que todos podemos entender, yo diría que por hambre, por supervivencia
por pobreza o por su desarrollo, son las causas por las cuales una persona, una familia, se ve necesitada de cambiar de residencia, ir de un lugar a otro. Puede ser, como decíamos al principio, dentro del mismo país o a otro país. Bien, entonces vamos a ver, como decíamos en la primera parte, la inmigración, los movimientos migratorios que se están produciendo en el umbral del siglo XXI. Son los movimientos migratorios actuales que los jóvenes de hoy en día en Baracaldo lo están viendo porque conviven con personas que vienen de otros países, bien sea en la calle, bien sea en los centros de diversión, bien sea en los centros educativos. Las razones, las claves por las cuales hoy en día, en el umbral de finales del 20, pero sobre todo ahora en el 21, las claves por las cuales se produce esa inmigración. Son auténticos inmigrantes. Hoy en día los que vienen de otros países, por lo tanto trasvasan fronteras nacionales. Tienen otras culturas, otro color de piel y otros idiomas, eso es una realidad. En algunos casos, los vienen de América Latina, lógicamente vienen con el castellano también, pero con sus acentos, etc. La globalización incluye el intercambio de mercancías y capitales, pero no de personas. Cuando se trata de moverse personas ya hay una serie de limitaciones. Esas leyes, esas limitaciones los convierten en muchos casos en ilegales. Si se les niegan derechos fundamentales, como digo, se están convirtiendo en ilegales, y muchos, el sistema les lleva y les arrastra a la delincuencia, porque, lógicamente, tienen que cubrir una serie de necesidades. Si las leyes no se lo permiten, si el sistema no se lo admite, les convertimos en ilegales. Pero, teniendo en cuenta todo esto, lo principal es reconocer que, a pesar de todo, son personas. Lo que están viniendo en los movimientos migratorios son personas. No son mercancía, no son capitales. Hoy en día se puede dar una tecla y mandar un montón de dinero a Suiza, pero si se trata de mover entre países a personas, ya existen, como decía, limitaciones y leyes que los impiden. Entonces, vamos a ver, las que hoy están llegando a Baracaldo, procedentes de otros países, ¿vienen por las causas que decíamos antes? ¿Por el hambre? ¿Por la supervivencia? ¿Por la pobreza? Yo creo que sí. Vamos a ver luego una serie de datos sobre distintos países que confirman que se dan estas circunstancias en algunos de los países de origen de los que vienen aquí. Y sobre todo también, en muchos casos, se produce el movimiento migratorio por el subdesarrollo. No podemos estar pensando que los que vienen aquí son todos ignorantes, analfabetos y muertos de hambre. Hay personas que, aun teniendo un nivel cultural, un nivel académico adecuado, lo que vienen en busca aquí, saliendo de su país, es tener posibilidades de un desarrollo, salir de ese subdesarrollo que hay en su país y tener mayores oportunidades de ese desarrollo humano que decía al principio también, que consiste en tener una vida larga, digna y saludable. Vamos a ver una serie de datos que nos van a demostrar, de alguna manera, no son del todo amplios, pero creo que son suficientes, que existen esas circunstancias. Yo he puesto aquí 5 países de África subsahariana, o norte de África, y 4 países de América Latina. Tenemos a Marruecos, Uganda, Gambia, Mali y Níger. Y por parte de América Latina tenemos a Perú, Ecuador, Bolivia y Haití. Y vamos a ver una serie de datos estadísticos, son datos oficiales de Naciones Unidas, de qué cosa se produce en esos países, cuál es la situación desde el punto de vista de derechos humanos. Vamos a ver esta primera. Niños menores de 5 años con peso insuficiente. Países como Níger, el 40% de los niños tienen peso insuficiente. Si vamos a Haití, es el 31%. Eso quiere decir que los niños están mal alimentados, tienen peso suficiente, riesgo de muerte prematura. Pero no solamente los niños, si vamos al conjunto de la población, porque tener el dato de los niños es importante, porque yo entiendo, por nuestra cultura, que si un niño pasa hambre, los padres estarán pasando mucho más hambre. En el conjunto de la población, padres, mayores, adultos, niños, etc., nos encontramos con que la tasa de población desnutrida en el Níger es el 58% de la población está desnutrida, y en Haití el 65% está desnutrido. Vemos cotas del 42, del 41, del 24, es decir, en esos países hay hambre, que era una de las causas que decíamos
que hacía que las personas se muevan de su residencia y vayan a otros sitios. Esperanza de vida al nacer. Como consecuencia de esa situación que hemos visto de desnutrición de los niños, las tasas de esperanza de vida al nacer, nos encontramos con que, mientras en España estamos con los 80-82, según sean mujeres o hombres, en algunos países no se supera la barrera de los 40 años como esperanza de vida. Luego, la supervivencia, el evitar morir prematuramente, es una de las causas que tienen esas personas, algunas de esas personas que vienen a nuestro país. Por lo tanto, tantos por cien de personas que por esa esperanza de vida saben que no van a pasar estadísticamente de 40 años, pues en Angola el 47%. Por eso muchas veces cuando decimos, ¿y cómo se pueden jugar la vida en una patera pasando el estrecho? Que saben que hay probabilidades bastante altas de morir. Bueno, ¿qué le importa? Es relativo. A una persona con 25, 28, 30 años que no ve futuro en su país y su esperanza de vida es hasta los 40, que le importa muy poco, o poco, le importa arriesgar y perder la vida en el estrecho. Se arriesga, porque realmente la mayor parte de la vida ya la tienen perdida casi en su país. Vamos a ver entonces, hablando también de niños y de supervivencia, tasa de mortalidad menores de 5 años. Países como Mali, que de cada 1000 niños nacidos vivos, 400 se mueren antes de los 5 años. Eso es terrible. Pero luego veremos cómo estábamos también aquí nosotros cuando se producían otros movimientos migratorios aquí. La tasa de mortalidad materna por consecuencia de los partos también son altísimas. Luego, la supervivencia sigue estando imperante en las motivaciones, en las causas de emigración. En su desarrollo, decíamos, personas analfabetas. Una persona analfabeta muy poco futuro tiene. ¿Qué se puede hacer en una sociedad tecnificada como la que vivimos si ni siquiera saben leer y escribir? Países en Mali o en Níger con el 71 y 76% de mayores de 15 años analfabetos. Y además, si tenemos en cuenta que las tasas de matriculación de los niños, de los jóvenes, es muy baja, ¿qué futuro tienen en esos países? Renta per cápita, la riqueza que se genera en un país repartida por el número de habitantes, es pura estadística, porque se la reparten entre pocos, pero repartido estadísticamente nos encontramos con países con $781 per cápita, paridad de poder adquisitivo, cuando en Europa los países, España, podemos estar con los 28.000, los 30.000, luego las diferencias son enormes. Población bajo el umbral de la pobreza. Pues hay países que el 70%, 70 y tantos por cien, el 60% de la población o el 40% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Luego, pobreza, hambre, su desarrollo. Estamos insistiendo en las causas que decíamos al principio, que son las que a la gente le mueve y le obliga y hace que sea una necesidad el emigrar a otros países. Bien, yo quería en esta primera parte hacer ver, sobre todo a los jóvenes, que son los que están viviendo, conocen estos movimientos migratorios actuales en el umbral del siglo XXI, que un poco que entiendan y comprendan, y sepan por lo menos, las cosas que lo admitan o no lo admitan ya sería más discutible, pueden no admitirlo, pueden no reconocerlo, pueden no quererlo, que se den cuenta cuáles son las causas que les motivan a venir. Y sobre todo, que piensen que eso no es un fenómeno nuevo. En el umbral del siglo XXI ocurre lo que hemos dicho, pero es que ¿han existido movimientos migratorios antes de ahora? Claro que sí. La humanidad, las personas siempre han emigrado, siempre han ido de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida. Pues eso también se produce aquí, y se ha producido aquí. Es cierto que determinados momentos históricos producen mayores movimientos migratorios. Hemos visto la situación actual de esos movimientos migratorios al umbral del siglo XXI y vamos a ver qué ha pasado en Baracaldo en épocas anteriores. Vamos a remontarnos a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces vamos a ver cómo de un Baracaldo antiguo, Baracaldo que era agrícola, Baracaldo que era ganadero, cómo por razón de tener unas minas que daban trabajo,
unas fábricas posteriormente que daban trabajo, eso originó que personas que estaban en otros lugares donde no había trabajo, donde no había futuro, donde había incluso hambre, vinieran a nuestro pueblo. Entonces vamos a ir viendo cómo se produce. Si tenemos esta línea azul, que es la población de Baracaldo, el número de habitantes desde 1860 hasta el 2005, tiene unas fluctuaciones, seguimos la línea azul, tenemos unas fluctuaciones que no son normales en el crecimiento demográfico de ninguna población, porque el crecimiento vegetativo, los que nacen menos los que mueren, normalmente seguiría una línea ascendente, pero más o menos uniforme. Y en cambio aquí vemos que se produce una subida bastante fuerte en esta época, hay un estancamiento y sobre todo hay esta subida. Para que se produzcan estas alteraciones en la demografía de un pueblo, tiene que producirse el fenómeno de la inmigración, los movimientos migratorios. Tiene que haber mucha gente que en un determinado momento y por alguna razón han venido a nuestro pueblo. ¿Qué ha pasado entonces siguiendo esta trayectoria? Insisto, desde mediados del 19 hasta entrados el 21. Pues que en esta primera zona, finales 1880, 1870, sale la abolición del fuero vizcaíno, se empieza la exportación del mineral, la explotación industrial de las minas que existían en nuestra zona, viene el boom de la minería y hay mucha gente que viene aquí a trabajar a las minas. A partir de eso, décadas de los 90 del siglo XIX y primeras décadas del 20, es la primera industrialización cuando las fábricas siderúrgicas y de bienes de equipo se van implantando y desarrollando en nuestra zona y aumenta la población hasta esta época de estancamiento que corresponde al periodo de la Guerra Civil y algo posterior. Pero luego, inmediatamente de la Guerra Civil Española, tenemos esta espectacular subida, que es lo que podríamos decir la segunda desindustrialización. ¿Qué es lo que proporcionaba el boom de la minería y la industrialización? Puestos de trabajo. ¿Quiénes venían? Los que buscaban puestos de trabajo porque en su lugar de origen no lo tenían. Y prueba de que eso era así, esa influencia entre el desarrollo industrial y la población y los movimientos migratorios, es que en cuanto se empieza a producir la desindustrialización, la población de Baracaldo desciende. Luego entonces a Baracaldo han venido mucha gente, muchas personas de otras zonas en busca de unas mejores condiciones de vida. Trabajo, salario, dinero, salir de pobreza, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver entonces un poco con más detalle dos periodos, finales, ya los he citado, finales del 19 y comienzos del 20 y metidos en el siglo XX, después de la Guerra Civil Española, del 36 en adelante. En cada uno de esos periodos vamos a analizar, para dejar constancia de ello, que hubo personas que tuvieron que marcharse de aquí y salir como emigrantes a otros países y al mismo tiempo de otras regiones, bien sea de España o de otros países, vinieron aquí. Entonces, en cada periodo de estos vamos a analizar los dos movimientos, los de salida y los de entrada, la emigración y la inmigración. Vamos a ver, en este periodo de finales del 19 y comienzos del 20, ¿qué ocurre? El País Vasco es un país pequeño, territorialmente es pequeño, las familias eran numerosas, no había trabajo para todos en el campo, la industria era incipiente, la minería estaba un poco más avanzada y no hay trabajo para todos. Y se tienen que marchar de España, del País Vasco, de aquí de Baracaldo, salen muchos como emigrantes a América Latina. Hay un gran movimiento, un importante movimiento de baracaldeses que salen hacia América Latina sobre todo. Por dar datos que definen la situación en que esas personas se encontraban aquí. ¿Por qué se tenían que ir? Presión demográfica, altas tasas de natalidad, un país pequeño, territorialmente no había trabajo para todos, en el campo, en la agricultura, etc. Escasez de trabajo, por tanto. El mayorazgo y los segundones. El que heredaba el caserío, si tenía propiedad, podía sobrevivir, pero los segundones se quedaban sin nada. Espíritu aventurero y ansias de superación, siempre lo habrá y lo ha habido. Quien quiere ir en busca de aventuras, a hacer fortuna, totalmente legítimo.
Factores bélicos, aquí tuvimos las guerras carlistas, razones ideológicas obligó a mucha gente a marcharse. La abolición de los fueros y la implantación del sistema de servicio militar obligatorio, porque, sobre todo a comienzos del siglo XX, estaban las guerras de España en el norte de África, en Marruecos, y los que tenían que alistarse y ingresar obligatoriamente en el ejército a hacer el servicio militar obligatorio, inmediatamente los mandaban a África, donde había las matanzas infernales. Y hay un dato curioso, que en el año 13 y 14, 1913 y 1914, más del 20% de reclutas españoles no se presentaban al ejército y lo que hacían era desertar y escapar a través de la frontera a otros países de ultramar, hacia América Latina. Yo tengo constancia, porque en mi propia familia hubo una persona de estas que tuvo que marcharse por miedo a ir al servicio militar y que en África perdiera la vida. Entonces, una supervivencia. Bien, al mismo tiempo que ha habido esa emigración, baracaldeses que han tenido que salir, también se produce la llegada a Baracaldo de personas de otras regiones de España, porque, como he dicho antes, empieza el boom de la minería y empieza la implantación de las siderurgias. Y entonces vienen de las regiones más próximas, de La Rioja, de Burgos, a vivir, porque aquí hay, como insisto, lo digo varias veces, hay trabajo. Una prueba de esa llegada de personas a Baracaldo es esta foto, es un testimonio. Esto es un grupo de trabajadores de Altos Hornos, fecha 1900, y se ve por el tipo de vestimenta, por la forma de cubrirse la cabeza, con sombreros, con distintos tipos de chalecos, de chaquetas, etc., se ve que son personas procedentes de distintas regiones de España. Entonces, en Baracaldo se produce, entre finales del 19 y comienzos del 20, una gran amalgama de personas provenientes de esas regiones más próximas que hemos comentado antes. Luego ya tenemos los movimientos migratorios que se producen en ese periodo. ¿Cuáles eran las claves para que aquí vinieran estas personas? Pues mira, en España existían situaciones como esta. Aquí se daba un gran desarrollo de la minería tras la ley, hay una ley de minas que hizo que se produjera el boom de la minería. En cambio, en el resto de España, en 1900, el 64% de la población española activa trabajaba en el sector agrícola, vivían de la agricultura, pero una agricultura que sufría un fuerte retraso técnico, limitación de cultivos y bajo rendimiento productivo. Estaba en manos de los grandes terratenientes, había monocultivo, no había variedad, con lo cual solo había trabajo cuando la siembra y la recogida, en el caso de los cereales, o algo del olivo, pero muy pocos días del año se podía trabajar. La propiedad, como he dicho, estaba desigualmente repartida, estaban los grandes terratenientes, y la mayoría de los trabajadores, ese 68%, lo que podían ser eran aparceros, arrendados o asalariados. Vivían de la agricultura, pero no tenían la propiedad de la tierra, y podían ser aparceros que el señor ponía la tierra, el labrador ponía su trabajo y los beneficios, la cosecha, se la repartían a partes. Los arrendados, que pagaban una renta por poder trabajar la tierra del señor, o bien los asalariados, que son los que el señor les contrataba para trabajar la tierra. En ningún caso de los tres daban unas posibilidades buenas, aceptables, de supervivencia. Por dar cifras concretas, estos han sido los aspectos, las claves, pero vamos a dar cifras completas. En España entonces había 18 millones, hoy somos 44 millones. A finales del siglo XIX la mortalidad se debía principalmente a la mala alimentación y la situación de pobreza generalizada. Datos constatables históricos. Aquí la gente se moría principalmente por hambre y pobreza e insalubridad en las viviendas. Eso está así de claro. La mortalidad de niños menores de 5 años en el periodo de finales del siglo XIX era de 429. Si os acordáis, antes hemos dicho uno de los peores países de África subsahariana, se da la cifra, la tasa de 400 de cada 1000. Pues aquí estábamos con 429. Aquí se estaba, en España me refiero, en España se estaba con una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años peor que la peor actual de África subsahariana.
A finales del siglo XIX la esperanza de vida en España era tan solo 29 años, hemos hablado antes de 40 en África, hoy en día estamos de media con 80 años. El trabajo en el campo hemos dicho que era estacional, mientras que en la minería se podía trabajar, dependiendo de la climatología, todos los años, todos los días, y en la industria era permanente, no había problemas para trabajar todos los días del año. La jornada laboral en el campo era de sol a sol, mientras que la industria y la minería era aproximadamente en aquella época de 12 horas de jornada diaria. En 1900 el salario de un peón en el campo, vamos a prescindir de cuál era el poder adquisitivo de esa cifra, sino vamos a ver un poco la mejora que suponía el pasar del campo a la minería y a la industria. Tenemos que en el campo se cobraba al día 1,5 pesetas diarias, un céntimo de euro, mientras que en la minería eran 3,50 y en la industria 4,50. Por lo tanto, es razonable que esas personas que vivían en el campo en esa situación vinieran aquí porque tenían trabajo seguro y mejor pagado. Luego, la pobreza les hacía salir. El deseo de desarrollo humano y social para ellos y para sus familias les hacía salir porque aquí veían un futuro. Y aquí vinieron también a vivir a Baracaldo. Una constatación de este hecho, de esta llegada de personas de otras regiones en ese periodo, finales del 19, comienzos del 20, fue la creación de los centros regionales de Baracaldo. Si observáis un poco por las calles de Baracaldo, se dan multitud de centros regionales donde se fueron agrupando los que venían de distintas regiones. Está el centro gallego y burgalés, que fueron de los primeros en 1901, después salieron el navarro, el riojano, los gallegos, salmantinos, palentinos, e incluso algunos de estos centros llegaron a construir viviendas para sus socios, con lo cual hay zonas de Baracaldo en que se identifican como el barrio de los gallegos o las casas de los navarros, porque al mismo tiempo de que se agrupaban en sus ratos de ocio en estos centros, además construyeron casas, con lo cual su hábitat también les hizo que se agrupasen. Bien, el siguiente periodo, hemos visto antes en el gráfico cómo había una línea ascendente muy brusca a partir de la estabilización que hubo en la Guerra Civil Española. Vamos a ver qué pasa en ese periodo. Vamos a analizar también cómo hubo gente que tuvo que marcharse y por qué tuvo que marcharse y cómo hubo gente que vino para aquí. Vamos a ver entonces, en principio, la emigración. ¿Quiénes tuvieron que salir de aquí? En los años 50, sobre todo, hubo una recesión, un plan de estabilización y obligó a que muchos españoles de aquí y del resto de España salieran hacia países europeos más industrializados que nosotros, porque aquí empezó a escasear el trabajo. Se fue abandonando masivamente la agricultura, el campo, viniendo a las grandes ciudades, Cataluña, País Vasco, etc., y hubo un momento en que eran más las personas que llegaban que el trabajo que había, sobre todo como consecuencia de ese plan de estabilización. Y muchos tuvieron que salir hacia países europeos. Luego algunos no se aclimataron muy bien al tipo de vida que se daba en Alemania, Bélgica, etc., y de ahí luego fueron también hacia América Latina. Otro grupo de personas que tuvieron que salir de aquí, en este caso por supervivencia, fueron los llamados, por motivos políticos. Una guerra civil, lógicamente, crea tensiones, crea problemas de supervivencia, sobre todo para aquellos que ideológicamente están enfrente de quien ha provocado la guerra, enfrente de quien ha ganado la guerra, y entonces se tiene que, por motivos políticos, tienen que salir de aquí como exiliados, como refugiados en otros países, pero en cualquier caso obligados también a salir. Estos fueron los responsables de políticos de partidos políticos, militantes sindicales y los llamados niños de la guerra, que fueron del orden de 15.000 niños que se creyó, por lo menos aquí en el País Vasco, que había que librarles de los horrores de la guerra, que no vieran la tragedia y la dureza y la violencia que se generaba en la guerra. Y esos niños, se dan cifras de unos 15, 16.000 niños, salieron también de nuestras calles, de nuestros pueblos, caminos de Francia, a Inglaterra, a Rusia, a México, se tuvieron que salir, por razones, digo, de supervivencia y de huir de la tragedia de la guerra. Bien, y en ese periodo, volvemos otra vez al mismo argumento, también, los momentos no suelen coincidir, también tuvieron personas que venir de otras regiones de España aquí. También se produjo aquí la inmigración.
El concepto no es correcto, porque recordáis que he dicho al principio que inmigrante o emigrante es el que trasvasa fronteras nacionales. El que viene de otras regiones de España no trasvasa fronteras nacionales, pero por utilizar un término coloquial y equiparable a los casos en los que sí se da el paso de frontera, vamos a seguir hablando de inmigración. Entonces ya en esta segunda etapa, la mitad del siglo XX, de donde vienen ya no solamente es de las zonas próximas al País Vasco, sino que ya vienen de la zona de Extremadura, de Andalucía, Salamanca, más de Galicia, es decir, se desplazan desde más lejos y vienen aquí, y estos son los que hacen que la curva de la población de Baracaldo ascienda tan bruscamente como lo hemos visto antes. Vamos a hacer el mismo análisis del caso anterior. ¿Cuáles eran las claves que se daban entonces? Con carácter general, un país destrozado por la guerra, estamos hablando ya de los años 40, carencia y carestía de alimentos básicos, aislamiento político, económico y técnico con el resto de España, 3 años de guerra, el campo abandonado, cierre de fronteras sin posibilidad de transacciones comerciales con otros países. Aquí se viven verdaderas situaciones de hambre. La agricultura, que ya venía mal, 3 años también abandonada, porque la gente joven que trabajaba en el campo había estado en el frente combatiendo en la guerra. Esta es una situación totalmente de precariedad. Pero esto es con carácter general, porque en el campo la agricultura, como he dicho, fue abandonada sin recursos y sin futuro, seguía en manos de los terratenientes. En cambio, la minería y la industria, el trabajo se repite ya con más intensidad y más amplitud que en el caso anterior, en el periodo anterior, trabajo seguro y mejor remunerado, ciertas garantías sociales como educación, sanidad, seguridad social. Aquí ya empieza a desarrollarse pues un tipo de vida más cerca de poder ejercer el derecho al desarrollo que lo que podía existir en el resto de España, con lo cual motiva el que venga. De este periodo yo quisiera comentar 2 testimonios concretos, y que hay cientos, miles de testimonios de estos. Yo, cuando me reúno con los jóvenes, suelo preguntarles: ¿vos habéis nacido en Baracaldo? Prácticamente todos han nacido en Baracaldo, salvo alguno que no, una excepción. Como decía al principio, ya se están integrando hijos de inmigrantes en los centros de educación, con lo cual puede darse algún caso, pero prácticamente la mayoría ha nacido en Baracaldo. Si pregunto dónde han nacido sus padres, ya hay algunos que dicen que son de fuera. Y si pregunto dónde han nacido sus abuelos, sus aitites, sus amamas, la mayoría dice que han venido de Galicia, de Andalucía, de Extremadura. Es decir, estamos en una generación de jóvenes que es la tercera generación de aquellos inmigrantes que vinieron aquí. Y lo de inmigrantes, insisto, no estoy usando el término correcto, pero lo digo en plan coloquial para que lo entendamos. Y por eso les suelo decir a los jóvenes: preguntar a vuestros haitites, a vuestras amamas, que os cuenten cómo fue su venida aquí. Yo hoy os voy a traer aquí dos ejemplos de los miles que hay en Baracaldo. Bien, esta persona viene de un pueblo de Burgos, recién casada, primer embarazo. El médico le dice que tal y como viene el parto, tal como está la atención sanitaria en la zona, su niño va a morir seguro. Le aconseja que por supervivencia del niño se venga o bien a Cataluña o bien se venga al País Vasco, donde está más desarrollada la atención sanitaria, y así podría salvar al hijo. Lógicamente, ese matrimonio recién casado, esperando el primer hijo, se vienen para aquí. Yo tengo el testimonio grabado de esta señora y cuenta cómo llegó a Baracaldo, cómo lo primero que tuvo que buscar es dónde alojarse, buscar una habitación que le alquilasen, aquello que se decía alquiler de habitación con derecho a cocina. Después de mucho andar, dice que encontró en la calle Arrandi, entonces General Sanjurjo, que le alquilaron una habitación que quedaba libre en una vivienda donde ya había 3 familias, y cuenta la precariedad de vivir 4 familias juntas en una vivienda, utilizando como privativo la habitación y como comunitario el baño, el retrete y la cocina. En fin, cuenta todas esas dificultades, pero luego cuenta con una gran sonrisa y esperanza cómo, cuando le llegó el momento de dar a luz, realmente su hijo se salvó. Tuvo asistencia médica, tuvo medicación adecuada,
tuvo alimentación adecuada, también con dificultades porque era la época del racionamiento en los alimentos básicos, pero consiguió sacar adelante el hijo. Después tuvo todos los hijos más, se estableció, el marido encontró trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un ejemplo muy claro de que esta persona se mueve, y su marido, por la supervivencia del hijo que iban a hacer, la posibilidad de un desarrollo humano y económico de la familia que comenzaban a hacer, pero sí cuenta, y lo he dicho, la dificultad que tuvo de vivienda, el hacinamiento que tuvo que vivir con aquellas otras 3 familias en aquella vivienda, las carencias solucionables de alimentos, encontró alimentos adecuados y medicina para su hijo. Luego al final tenía las mismas causas que hemos visto desde el principio y con ese desplazamiento a Baracaldo se le resolvieron. Pues ese era el objeto de su movimiento. Segundo testimonio es una persona que viene de un pueblo de Salamanca, año 54. Desde los 12 años se dedicaba, con 12 años, se dedicaba a ir de ayudante de pastor. Salía por el pueblo, cogía los rebaños de uno o de otros, iba al campo, pasaba el día en el campo, había dejado ya la escuela. Me dijo literalmente, y le digo que no es un cuento porque lo tengo grabado, su madre se murió de hambre. Eran 7 hermanos, no tenían propiedad de la tierra, su padre trabajaba de peón para un señor terrateniente, en un accidente agrícola con una máquina de arar, perdió las 2 manos, y los hermanos tenían que ganarse la vida como podrían. Y él, desde los 12 años, de ayudante de pastor por los campos de Salamanca. A los 21 años, 22 años, entiende que eso no es vida, que él aspira a más. Era una persona muy sensible, con un conocimiento y una sensibilidad especial. Yo he leído poemas escritos por él realmente emocionantes, y entiende que en el campo se ahoga, en el campo no tiene futuro para él, porque no es propietario de nada, y se viene aquí, entra a la construcción, y con 29 años le animan unos compañeros a que entre a estudiar a lo que hoy es el Politécnico Nicolás Larburu, Escuela Maestría, y lógicamente había dejado la escuela a los 11 años, 11-12 años, se la había olvidado casi todo lo poco que había aprendido, y se enfrenta a los 29 años con tener que estudiar pues álgebra, trigonometría y otras muchas cosas. Y llegó a hacer también maestría y terminó finalmente su vida profesional como jefe de la sala de delineación de una ingeniería importante de nuestra zona. Tuvo 3 hijos, estudiaron carrera los 3 hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos visto en este? La falta de trabajo y por tanto de salario y pobreza. Estar ahí de pastor no le quedaba otra. El hambre, su madre, repito porque me lo dijo, se había muerto de hambre. En su desarrollo, él veía que no tenía futuro allí. Dificultades, pasar de un mundo agrícola en el campo, digo que era un tanto poeta, escribía versos, escribía poemas, venía aquí a la industria, le aterrorizó al principio. El compatibilizar el trabajo 8-9 horas en una obra, en una construcción, con el estudio y la familia fue muy duro, pero tuvo como facilidades la ayuda de la familia, él lo destacaba mucho, de su mujer, y la acogida del entorno social en la que se integró. Ese grupo de amigos que le aconsejaron que empezase a estudiar, eso fue el inicio de un despegue, de una mejora de sus condiciones, de sus conocimientos y de oportunidades de mejor trabajo. Pues 2 ejemplos que, como he dicho, hay miles, y preguntar a vuestros, se puede preguntar a los jóvenes sobre todo, preguntar a vuestros padres, sobre todo a vuestros tites, a mamás, que os cuenten si vinieron de fuera, que sea la mayoría, cómo vinieron. Ejemplo de cómo se vivía aquí, el chabolismo, esa avenida, en Baracaldo no se dio tanto, pero esa subida de la población que hubo en Baracaldo se dio en toda la margen izquierda, Bilbao y toda la margen izquierda, porque era donde realmente había trabajo. Entonces vamos a ver como testimonio cómo se vivía en los años 40, 50, incluso parte del 60 en la periferia de Bilbao. Lo mismo que vino a Baracaldo vino mucha gente a toda la margen izquierda porque venían buscando trabajo. ¿Y dónde había trabajo? En las minas y en la industria que estaba en la margen izquierda. Fijaros que en 1960, 328 chabolas todavía en la periferia de Bilbao. ¿Cómo eran las chabolas estas?
pues tenían este aspecto. Te digo que hoy para los jóvenes, lo entiendo, que sea impensable que en Bilbao hace no más de 50 años se viviera de esta manera. Fijaros qué imágenes realmente suburbiales que hoy en día las vemos pues en las favelas de América Latina, suburbiales de África subsahariana. Bueno, pues esto se daba en Bilbao y hace 55, 60 años como mucho. Fijaros cómo se fueron poblando en las laderas de la zona del Peñascal, del Recalde, etcétera, alineadas como se podía, casas construidas de forma anárquica y en chabolas que, como veis, se cogían entre 20 personas y se desplazaban de sitio porque las ponían donde podían, donde cabían, pero si de repente empezaban a hacer una traída de aguas, una zanja, algún servicio que el ayuntamiento ponía, dice, oye, fuera la chabola aquí que tengo que pasar la tubería. Bueno, pues lo cogían con esto entre varios y la pasaban a otro lado. Es un poco la inspiración de las casas en las minas, solían ser así, porque a medida que avanzaba el tajo de extracción del mineral, llegaba a donde estaban las chabolas, las viviendas, y las tenían que desplazar. Bueno, pues así se vivía. El interior de una chabola de estas, pues ya ves que camastros. Este famoso quinqué de carburo que se utilizaba para poder alumbrar. Generaba un gas que se inflamaba una llama y con eso se alumbraba. Y yo insisto mucho porque puede dar la impresión de que estamos hablando de la prehistoria. Insisto, años 60 todavía en Bilbao se vivía de esta manera. Por lo tanto, a mí se me puede no creer, se me puede no creer, aunque están los testimonios gráficos. Pero insisto, y como soy un enamorado de las relaciones intergeneracionales, os animo, a los jóvenes sobre todo, que me escuchéis, que habléis con vuestros haitites y vuestras mamás, que os lo contarán. Bien, entonces, ya hemos visto un poco el plan que teníamos de la charla. Como conclusión, la inmigración es un derecho de todas las personas y sus causas siempre son las mismas. Supervivencia, evitar una muerte prematura por mala salud, por mala alimentación, por problemas ideológicos, de guerras, el hambre, la pobreza y el subdesarrollo. Y en muchos casos, yo también me gusta insistir, que no pensemos que todos los que vienen son los muertos de hambre y unos desgraciados ignorantes. Hay quien viene con sus buenos títulos académicos. Me decía una paraguaya un día, ella era pedagoga. Yo estudio pedagogía, pero yo en mi país no tengo ningún futuro. Me echo el título a la espalda y cruzo el charco, a ver qué pasa aquí. Es decir, respetemos y no hagamos estereotipos de que los que vienen son muertos de hambre, ignorantes, inútiles y sobre todo no hagamos el estereotipo de que son delincuentes. Eso sí que no. Delincuentes, lo citaba al principio, las leyes ilegales, no dejarles trabajar si es que pueden, etcétera, les lleva a la marginación y en algunos casos a la delincuencia. O vienen siendo delincuentes, que también puede ser algunos, pero no hagamos el estereotipo y metamos en el mismo saco a todos. Por lo tanto, si queremos hablar un poco de esperanza y de posibles respuestas, yo diría que para los que vienen, la acogida. Hemos visto en los testimonios cómo a esa señora que venía para dar luz porque su hijo se iba a morir, le acogen, pero sí me contaba que el dueño de la vivienda que le alquiló la habitación, era un matrimonio que no tenía hijos, que se dio cuenta del problema que tenía, que estaba a punto de dar a luz y no tenía dónde ir, y le acogió en aquella habitación. Fueron los propietarios de esa vivienda, que alquilaron la habitación, los padrinos de ese niño. Después han mantenido, hasta su muerte, han tenido una gran relación esas dos familias, porque hubo una acogida, le comprendieron y la acogieron. Y en el caso de ese otro señor, esa acogida de ese grupo de amigos que vivían aquí, que eran de aquí ya, o llevaban tiempo aquí, le orientaron y le ayudaron a que estudiase en la escuela, en lo que hoy es el Politécnico. Eso le resolvió, de alguna manera, con su sacrificio y su trabajo, le resolvió los problemas que traía. Por eso, el camino es la acogida. Acojámosles, ayudemos a que se integren con su trabajo, y en algunos casos aquí me suelen decir algunos, sí, pero son molestos, pero es que no saben comportarse. Por supuesto, si vienen aquí, tienen que respetar los usos, las costumbres, las formas de vida de aquí. Tienen que ser respetuosos con lo que aquí hay. Pero ojo, lo que no les podemos obligar es a que pierdan su identidad, a que pierdan su religión, a que pierdan sus costumbres sociales, etcétera, porque tienen derecho a ello. No los podemos desvirtuar
y poner eso como condición para que se puedan integrar. Para los que se quedan, que son la mayoría, porque afortunadamente no vienen todos, porque si vinieran todos sería imposible, sería invivible nuestra sociedad. Para esos que se quedan en sus países, la solución está en la cooperación al desarrollo como un derecho de todas las personas. Que hagamos posible que puedan salir de esa situación de su desarrollo, siendo conscientes de que hemos sido culpables de ese subdesarrollo. Los países actualmente llamados ricos o desarrollados son ricos y desarrollados en cierta medida porque hemos ido en épocas anteriores a esos países y les hemos saqueado todos sus bienes. El periodo colonial y el periodo neocolonial posterior ha hecho que esos países los hayamos privado, les hayamos arrebatado sus riquezas y sus posibilidades de supervivencia. Las condiciones económicas, las condiciones políticas, etcétera, es causa en gran medida de ese subdesarrollo que tienen. Entonces, por razón de justicia, lo que sí tendremos que hacer es ayudar a través de la cooperación al desarrollo, pero desde la perspectiva de que es un derecho que tienen y que en cierta medida, insisto, no lo tienen por la actuación nuestra. Si nos fijamos en el mapa de África, está dividido en un despacho europeo, con regla y cartabón. Esto para Alemania, esto para Bélgica, esto para los portugueses, esto para los españoles. Se repartió en África como si fuera un botín de caza. Y las consecuencias son las que son. Un continente subdesarrollado, un continente que no tiene las condiciones mínimas para vivir. Y por lo tanto se tiene que venir para aquí. Bien. Pues esto ha sido todo. Yo os agradezco la atención. El mensaje es el mismo, sobre todo para los jóvenes. Estáis viviendo un movimiento migratorio de personas que vienen de otros sitios, verlo como un derecho que están ejerciendo y, si queréis relativizar y comparar esta situación con otras anteriores, hablar con vuestros atites y vuestras amamas y que os cuenten cómo llegaron muchos de ellos, cómo llegamos muchos de nosotros aquí a Baracaldo, que no se diferencia, salvo lo que decía al principio, somos del mismo país. Hay ideas políticas que dicen que los países no son los mismos, pero bueno, el mismo país, la misma lengua, el mismo color, etcétera, etcétera, pero por encima de todo eso, los que vienen, los que vinieron y los que seguirán viniendo son personas. Por lo tanto, acojámosles y a los que no vienen, ayudémosles a que en su país se produzca un desarrollo económico, social, etcétera, que les permita ejercer su derecho al desarrollo y no tengan la necesidad de emigrar a otros países. Pues muchas gracias.